Muy buen día, familia del reino y amigos todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Mercedes. En esta semana vamos a tener el estudio 42 y 43 de este estudio de 54 porciones y la primera parte lleva por nombre Matot y Matot significa tribus. Así que vamos a dar inicio porque en esta paracha hay una porción grande que el Padre habla de la importancia de cumplir las promesas y la Torá destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas y esto nos enseña en primer lugar que un jefe tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo, porque él representa al Padre Celestial ante el pueblo. Si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen equivocada del Padre Celestial que le ha puesto como su representante. Y también significa que una sociedad tiene que ser fundada sobre fidelidad, especialmente entre los líderes. Y este principio que también, claro que también es válido para los padres de una familia, porque al dar una promesa a los hijos es muy importante que se cumpla, porque los hijos de esta manera van a conocer la fidelidad del Padre Celestial a través del ejemplo de los padres. Así que en el siguiente versículo vemos que hay dos tipos de promesas, una que es el voto y otra que es el juramento. La palabra hebrea que se tradujo como voto es neder y significa promesa. Un voto significa promesa, algo que se prometió y que tiene que ver con restringirse sobre un objeto. Por ejemplo, de dar cierto objeto o dar cierto animal en ofrenda o de no beber vino, es en relación a esto, a restringirse. Y la palabra hebrea que se tradujo como juramento es shebuá y tiene que ver con restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Por ejemplo, cuando una persona hace un juramento de no dormir una noche para estar estudiando la Torá, y así como en este texto vienen después de las leyes de los sacrificios, se interpreta que una persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada cuando se visita el templo. Así que el que promete sacrificar un animal específico, señalado, diciendo, por ejemplo, este mismo animal lo voy a sacrificar al Señor, está haciendo un neder. Pero el que promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal, diciendo, por ejemplo, voy a hacer una ofrenda de ascensión, hace un shebuá. Así que también tenemos el ejemplo de Jacob cuando hizo una promesa, él estaba en apuros y muchas veces nos podemos sentir tentados a hacer este tipo de promesas cuando estamos así en apuros o en aflicción. Es cuando se hacen este tipo de promesas. Te dejo estas citas en pantalla y también te voy a dejar esta cita en Deuteronomio 23 del 21 al 23 que vamos a leerla juntos, que dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho un voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. También vemos otro ejemplo en Primera de Samuel 1:11 y también te voy a dejar estas citas que están aquí en Salmo 22:25, Salmo 116 y te dejo esta cita de Jonás 2:9. No faltará la palabra, dice, harás todo conforme a lo que salga de tu boca. Es lo que nos instruye el Padre Celestial y la palabra hebrea que se tradujo así como eh, faltará significa perforar o herir.
Esto lo que quiere decir es que si un hombre no cumple su palabra, causa una herida, causa una perforación en su función de reflejar el carácter del Padre, porque es el mismo Señor que no quebranta su palabra y nosotros hemos sido creados igual así a imagen y semejanza del Padre Celestial. También te dejo esta cita en Eclesiastés 5, del 1 al 7. Dice la primera parte: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. Así que, bueno, pues aquí te dejo la cita completa hasta el versículo 7. Como sabemos, el Padre Celestial toma en cuenta nuestras palabras mucho más de lo que nosotros pensamos. Es mejor que no hacer un voto a hacer un voto y no cumplirlo. Tenemos que honrar las palabras que salen de nuestra boca, como el Padre Celestial así honra su palabra, y esto lo vemos escrito en el Salmo 138, 2. El Padre se ha atado a sí mismo con la palabra que sale de su boca, y de la misma manera nosotros nos atamos a nuestras propias palabras y en el caso de no cumplirlas estaríamos pecando. Así que en este pasaje de las Escrituras del capítulo 30, nosotros encontramos principios de autoridad y de subordinación. Por ejemplo, vemos en el primer versículo 1 y 2 que un varón está bajo la autoridad de los jefes de las tribus. Y más adelante vamos a estar viendo y leyendo que una mujer, por ejemplo, que es adolescente, está bajo la autoridad de su padre. Una mujer adulta soltera no está bajo la autoridad de su padre para la anulación de sus promesas. Esto lo vemos en el capítulo del 3 al 5. Y una mujer que está desposada ya está bajo la autoridad de su marido. Y así vamos viendo diferentes tipos de autoridad y subordinación. Dice en el versículo 3: asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre. Aquí es de lo que hablamos, de una adolescente. La palabra hebrea que se tradujo como juventud es neurim y significa adolescencia. Recordemos que en el concepto hebreo, una mujer tiene 3 etapas. Es cuando es menor, es ketaná; cuando es adolescente, es neará; y cuando es adulta, es bokerit. Así que este mandamiento no aplica sobre una mujer menor, porque no puede hacer votos desde el punto de vista jurídico del pueblo del Señor, ni aplica sobre una adulta, porque entonces no estaría bajo la autoridad de su padre, sino que aplica solo sobre una mujer adolescente. Así que cuando la hija tiene 12 años y medio, el padre ya no podrá anular sus promesas. En el versículo 5, el 8 y el 12, vemos esta palabra de que el Padre, el Señor la perdonará. El Señor la perdonará, dice en la segunda parte de este versículo, del 5, del 8 y del 12. Por no poder cumplir el voto hay una culpa que necesita ser perdonada, y a eso se refiere. Dice el versículo 8: pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con la que se ha comprometido, y el Señor la perdonará.
Hay dos razones por las cuales el Padre Celestial dio esta autoridad al marido, y una de ellas es que un voto dado por esta mujer que ya está desposada, pero es antes del matrimonio, o por la esposa después del casamiento, podrán efectuar la futura relación matrimonial. Por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad para deshacer el voto cuando esté afectando esta relación de matrimonio. Y la segunda razón es que el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a la esposa y de vigilar el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede anular ese voto. En el versículo 15, esto significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento del voto. Tener autoridad implica tener responsabilidad. Recordemos que no hay autoridad que el padre esté delegando sin también darle su parte correspondiente a la responsabilidad. Números 31:2 dice: toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas, después será reunido a tu pueblo. Bueno, pues aquí ya entramos en el capítulo 31 y vemos que la venganza fue contra Madián, no fue contra Moab. Conversamos un poco de esto en la clase anterior. Y bueno, pues se dice que es porque los moabitas actuaron por temor al estar justamente al lado de los hijos de Israel, pero no como los madianitas. La venganza vino por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias de Israel. Las hijas de Madián habían intentado destruir la moral familiar del pueblo de Dios para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a sus dioses. De esta manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Esdras, cuando los hombres judíos se casaron con las mujeres de otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble. Por la influencia de la cultura extranjera, es que hablaban esta lengua doble. La siguiente generación de los judíos correría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto y tuvieron que despedir a esas mujeres y a esos niños. Esto lo puedes revisar en Esdras capítulo 9, capítulo 10 y también en Nehemías 13. Entonces, ¿de quién es la venganza? Bueno, pues en Deuteronomio 32:35 está escrito: mía es la venganza y la retribución. El Padre Celestial delega a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina, como está escrito: toma venganza. De hecho, el mandamiento 2:41 prohíbe vengarse, y esto lo vemos escrito en Levítico 19:18. No te vengarás. El hombre no tiene el derecho de vengarse por sí mismo. Tiene el derecho de defenderse, pero no de vengarse. Solo las autoridades que son puestas por el Padre tienen el derecho de ejecutar su venganza. Así que si una persona ha sido tratada con injusticia, deja lugar para que el Padre Celestial juzgue directamente o a través de las autoridades que Él ha puesto. Te dejo esta cita también que te estoy dejando en Romanos 12 y también Romanos 13, del 1 al 6. El Padre Celestial puso la autoridad como un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero si la autoridad no lo hace, no está cumpliendo con su función. Y este principio es válido también para los padres y sus hijos. Los hijos no tienen el derecho de vengarse entre ellos, pero los padres tienen la obligación de ejecutar la venganza sobre aquel de sus hijos que ha cometido una falta contra su hermano.
en el caso de que no haya pedido perdón y arreglado todo ese asunto con los hermanos. Si los padres dejan que sus hijos se dañen sin ejecutar la justicia o una corrección, los hijos no aprenderán el principio de que el Padre Celestial es un vengador. Te dejo estas citas aquí en Proverbios 20, Proverbios 24 y también el Salmo 94 del 1 al 3. Este salmo nos enseña a pedir al Padre Celestial que sea Él el que ejecute la venganza en la tierra, como también lo vemos escrito en Apocalipsis 6, 9, 10. También te dejo otras citas en pantalla que pueden contribuir a este mismo tema. Israel, vemos entonces que recibió esta autoridad delegada por el Padre Celestial para ejecutar su venganza contra Madián y matarlos a todos. Y es Yeshua que ha recibido de Dios la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como lo vemos escrito en Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso él tiene el derecho y también tiene la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no le obedecen, como lo vemos escrito en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Te recuerdo que puedes ponerle pausa a este video para que puedas leer completo las citas que te estoy dejando aquí. También segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Continuamos en el versículo 5 de Números 31 y dice, entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. En las escrituras, como ya hemos comentado en otras ocasiones, el número 12 tiene que ver con gobierno. Así que cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra tiene que ver con dominio y con autoridad. Los 12,000 de cada tribu que son mencionados en Apocalipsis 7 son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La Nueva Jerusalén mide 12,000 estadios en 3 direcciones. Y esto significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. Para esta guerra tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Y se trataba de el arca y la placa de oro del sumo sacerdote, según algunos comentarios rabínicos, junto con las trompetas. Y esto nos enseña que fue una guerra espiritual. Más adelante vemos cómo ninguno de los hijos de Israel había muerto en esa guerra. Fueron protegidos de una manera sobrenatural. Balaam recibió parte de la venganza del Señor por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa que otro peque, esa persona también tendrá su castigo. El versículo 16 dice, estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Tanto los hijos de Israel como los cautivos tuvieron que pasar por ese proceso de purificación con el agua purificadora que se rociaba al regresar de la guerra. Cuando los hijos de Israel habían estado en la guerra, tenían la necesidad de ser purificados por medio del rociamiento del agua purificadora junto con sus ropas y también junto con los objetos que se habían impurificado al estar todo esto en contacto con la muerte. Era muy importante purificar a las personas y los utensilios de todo contacto con la muerte por causa de la presencia del Padre Celestial en el tabernáculo.
También los utensilios de cocina que fueron conquistados de los madianitas necesitaban ser purificados de todo contacto con cadáveres y alimentos no aptos para el consumo del pueblo de Dios. Hay dos elementos que son utilizados para la purificación, que es el agua y el fuego. La tierra fue purificada por agua la primera vez en el diluvio y la segunda vez será purificada por fuego, como lo vemos escrito en segunda de Pedro 3, 6 y 7. Por lo tanto, hay dos maneras de purificar los utensilios, por medio del fuego y por medio del agua. Aquí se habla solo de utensilios de metal para la cocina. La Torá no exige la purificación de los utensilios de otros materiales como madera o barro. En Marcos 7:4 está escrito, y cuando vuelven a la plaza, no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Esto nos enseña que durante el tiempo del segundo templo existía la costumbre de purificar utensilios de cocina, tanto de metal como de otros materiales antes de ser usados. Hubo una gran cantidad de personas que sobrevivieron. Lo vemos aquí en el versículo 35, 32,000 mujeres que no habían conocido varón. De allí aprendemos que tenía que haber habido una matanza de muchísimos hombres y mujeres y también adultos. En el versículo 50, según el Midrash, dice que los soldados que eran justos dieron estos objetos con el fin de obtener expiación porque no habían podido evitar ver a las mujeres madianitas y eso pudo haber creado en ellos algún tipo de pensamiento pecaminoso. Otra interpretación sería de que ellos hicieron de esa manera, quisieron pedir perdón por no haber obedecido toda la orden del Señor por medio de Moisés, dejando con vida a las mujeres. Los jefes de guerra estaban muy agradecidos porque no había muerto ninguno de los hijos de Israel y vinieron con una ofrenda de oro y toda clase de objetos labrados. Solo el oro pesaba aproximadamente 200 kilogramos. El nivel alto de moral y de pureza ritual que tenían los soldados de Israel durante el tiempo de Moisés y durante el tiempo de Josué les dio una protección especial en tiempos de guerra. Por esa razón, no perdieron ni un solo soldado en las guerras que hicieron según los propósitos del Señor. Y bueno, entramos al capítulo 32. Vemos que los hijos de Gad y de Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero no mencionaron a sus hijos. En el versículo 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Parece ser que los niños no fueron apreciados por los hijos de Gad y de Rubén. Ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto. Estaban ellos más interesados en sus negocios que en su familia. Y ese es el eterno problema entre los hombres, preocuparse más por su vida laboral que sus propios hijos. Y Moisés corrigió esa actitud en el versículo 24, donde está escrito, edifíquense ciudades para sus pequeños y rediles para sus ovejas, y hagan lo que han prometido. Aquí mencionan a los niños antes que las ovejas. La actitud de Rubén en Génesis 42 en cuanto a los hijos es lamentable. Él no valoraba la vida de sus hijos y el valor de una persona pero supera mucho el valor de los negocios. La zona del oriente del Jordán, donde se establecieron las 2 tribus y media, era un lugar muy conflictivo.
donde la vida humana sufría una devaluación considerable. Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9 y media tribus del otro lado del Jordán. Así que esto nos enseña que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaba el área de las 2 tribus y media. Y esta área fue la que más sufrió en las guerras contra los enemigos de Israel, y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados cautivos por los asirios y los demás pueblos. Es muy, pero muy interesante notar que Rubén, que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino al lado oriental del Jordán. Números 32:5. Aquí primero dijeron que no querían pasar el Jordán, pero luego, al ser reprendidos por Moisés, cambiaron de opinión y buscaron otro argumento. Vamos a pasar solo los guerreros delante del ejército y luego regresaremos a nuestras familias. Y sí, cumplieron sus promesas y estuvieron 14 años haciendo la guerra junto con Josué hasta que toda la tierra fue conquistada. Y no pudieron regresar a sus familias hasta después de 14 años. Y esto definitivamente no fue una muy buena elección, porque la familia no tenía, vemos otra vez que no tenía un puesto alto en la lista de prioridades de estas tribus. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén ahora vemos que rectifican su manera de hablar y mencionan a los hijos y a las esposas antes que el ganado. Fue una mejor prioridad que antes, donde la familia es puesta antes que el negocio, pero no fue la mejor, porque los hijos son mencionados antes que las esposas, y un buen esposo pone a su esposa por encima de los hijos. Números 32-33 dice: Entonces Moisés dio a los gaditas y a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios y las ciudades de la tierra circunvencina. La media tribu de Manasés no pidió ese terreno, sino que fue ordenado por Moisés. Eh, Manasés, esta tribu, es la que más había crecido en los últimos censos. Él tenía gran potencial de crecimiento, muy grande, por la palabra de Jacob que está escrita en Génesis 48:19. Y familia, hasta aquí la Parashá 42 y continuamos con la semana 43, que va de Números 33:1 hasta el 36. Y esta porción lleva por nombre Masei. Y esto es la forma plural de la palabra masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde se acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Así que comenzamos. eh, Vemos que Moisés anotó los 42 viajes que los hijos de Israel hicieron por esta estepa. Hay varios propósitos para los cuales estos lugares fueron escritos. Uno de ellos es que fueron escritos para mostrar en el tiempo posterior que la salida de Egipto de millones de personas no era solamente una historia. Hay datos específicos de lugares y sucesos que muestran que realmente estuvieron allí. Y otro de los propósitos, el cual anotar todos estos lugares, es que fueron escritos para dar a conocer la bondad del Padre Celestial en medio de una sentencia de tener que dar vueltas durante 40 años en el desierto. En 40 años
solo hubo 42 viajes. Así que no estuvieron vagando de un lado para el otro todo el tiempo, sino que en varios lugares se quedaron acampados durante muchísimo tiempo. También fueron escritos para que los hijos de Israel supieran que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. Y también fueron escritos estos viajes para que nos acordemos del viaje en el desierto, porque cuando estamos viviendo en la prosperidad, hay que recordar los momentos difíciles que nos han llevado hasta allí. Así nos mantendremos humildes y también nos mantendremos en una actitud de gratitud. Y también fueron escritos para revelar en el desierto el destino final del viaje, este viaje número 33, revelar que hay un secreto mesiánico allí. Así que continuamos y vemos en el versículo 3 que el 15 de Aviv empezaron su viaje y está escrito que fue el día después de Pesaj. Y esto nos enseña que la salida de Egipto fue en la madrugada del día 15 del primer mes. La palabra Pesaj hace referencia al sacrificio del cordero que fue hecho durante la tarde anterior, es decir, el 14 de Aviv, alrededor de las 3 de la tarde. Hoy en día en Israel, el 15 de Aviv es llamado el primer día de Pesaj, pero la Torá ubica Pesaj en el día 14 en relación con el sacrificio del cordero. Sucot, como vemos, es la primer parada después de la salida de Ramsés. Y esto nos enseña que va a haber una celebración de Sucot justamente después de la segunda venida del Mesías, cuando todos los hijos de Israel y las naciones que son de Yeshua van a ser trasladados en el aire a la tierra de Israel. Sucot será la celebración de las bodas del Cordero inmediatamente después del segundo éxodo, que es la redención final. Aquí vemos que parece que Baal Zephón fue un lugar que estaba al otro lado del Mar Rojo, del Mar de Juncos. Cuando habla de que volvieron, significa que no siguieron por el camino normal recto hacia el oriente, sino que giraron hacia el sur y llegaron a Pi Hairot. Ahí llegaron, que estaba junto al Golfo de Acabá. Aquí vemos que en Aluz, en este lugar, recibieron el maná por primera vez. En Refidim fueron atacados por Amalek. En cada uno de estos lugares hay algo que sucedió. En el Sinaí entraron en el pacto con el Padre Celestial y recibieron la Torá. En Kibrot Hatavá, que significa tumbas de la codicia, aquí fue que sepultaron a los que habían sido codiciosos, ¿lo recuerdas? En Números 11:34. Y en Ritmá, desde Ritmá, fueron enviados los 12 espías o exploradores. En Selatá se reveló el grupo de Coré. En Sefer. Según el Targum de Jonatán, el monte Sefer era una montaña con frutos hermosos. Números 33-36 dice, salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, esto es Cades. Se quedaron 19 años en el desierto de Sin, que es Cades, y allí murió Miriam. Cades significa santificado y según el Targum de Jonatán, el nombre del Padre Celestial fue santificado aquí cuando él decretó que Moisés y Aarón no podían entrar en la tierra. Aquí en el monte Or está situado al lado oriental del valle de Arabá, en la montaña de piedra arenosa más alta de Edom, al lado oriental de esta vieja ciudad de Petra. Or significa montaña
Y hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón y es en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. En Punón, los hijos de Israel se quejaron por el maná y por eso vinieron las serpientes cuando estuvieron en este lugar. Y aquí murieron 24,000 israelitas por el pecado de Baal Peor. Aquí está escrito que el campamento se extendía desde em, Bet Hayeshimot hasta Abel Shittim, lo cual puede darnos una idea del tamaño de ese campamento. Un total de 13 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de largo. En Números 33:52 nos dice, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán a todas sus piedras grabadas y destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares altos. Aquí los comentarios rabínicos indican que la palabra hebrea que se tradujo como piedras grabadas alude a los templos paganos que normalmente tenían el suelo cubierto con piedras de mármol donde adoraban extendiendo las manos, extendiendo los pies, y el Targum traduce esta palabra como sus templos. Es lo que tenían que destruir. Los habitantes de la tierra de las 7 naciones que no fueron expulsados se convertirían en aguijones en los ojos y espinas en los costados de los hijos de Israel. Esto también lo vemos escrito en Josué 23:12 y 13. Te dejo la cita para que lo leas. Dice, porque si se vuelven y se unen al resto de esos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre, de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. También te voy a dejar esta cita en Ezequiel para que tú la leas con detenimiento, Ezequiel 28, del 24 al 26. Así que cuando el apóstol Pablo habla de que tenía un aguijón en la carne que le impedía extenderse, lo más probable es que se estaba refiriendo a las persecuciones de los incrédulos que tuvo que sufrir, como está escrito en Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. El apóstol Pablo no estaba hablando de una enfermedad física, sino más bien de personas incitadas por un demonio que siempre le perseguían por donde quiera que iba. Números 34:2. Manda a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra de Canaán, esta es la tierra que les tocará como herencia, la tierra de Canaán según sus fronteras. La frontera de Israel fue bien definida por una orden del cielo. De esta manera, nadie puede decir que Israel ha robado de las naciones su terreno, sino que el Padre Celestial es el dueño de los cielos y la tierra y tiene derecho de dar las tierras a quien él desee. La entrega de la tierra de Canaán a los hijos de Israel fue jurídicamente justa. El Padre Celestial no puede hurtar o cometer injusticia, como lo vemos escrito en este Salmo 145:17. Aquí no se trataba de un robo de las tierras de otro, porque esa tierra es del Padre Celestial. Él había prometido bajo juramento que la iba a dar a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes para siempre. Cuando la medida del pecado de los hijos de Canaán había llegado al límite, perdieron el derecho de vivir, como está escrito en Génesis 15:16.
si los amorreos y los hijos de Canaán habían llegado al colmo de su iniquidad, entonces, ¿cómo podían tener el derecho de heredar la tierra del Señor, donde solo los justos tienen el derecho de vivir? La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo delante del mundo entero de que los pecadores no tienen derecho de vivir en la tierra del Señor, como lo vemos escrito en Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Según también Filipenses 2:8, la humildad consiste en hacer la voluntad del Padre. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Esto es la humildad, hacer la voluntad del Padre. Así que la voluntad consiste en ser obediente a la instrucción del Señor, obediente a la Torá. Entonces, según la enseñanza del Mesías, solo los humildes, los que obedecen la Torá, tienen el derecho de vivir en la tierra de Israel, y solo los que obedecen la Torá serán los que tendrán el derecho de vivir en la tierra de Israel durante el reino mesiánico. Los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra en varias ocasiones de la historia por causa precisamente de no haber obedecido la Torá. Así que los únicos que tienen el derecho divino de habitar en la tierra de Israel son los que cumplen la Torá del Señor, porque la tierra es para los justos, no para los pecadores. Te dejo estas citas de Éxodo 23, 31, 32. También el Salmo 25, 12, 13. Salmo 37, 22. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Salmo 37, 29. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Los que quebrantan los mandamientos puestos por el Padre Celestial son maldecidos por él y pierden el derecho de la tierra. Puedes leer Levítico 26, puedes leer Deuteronomio capítulo 28 también para complementar. Y te dejo este Salmo 69, 35, 36. Porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre morarán en ella. Los hijos de Israel actuaron bajo un mandamiento divino en esta conquista de la tierra, exterminando aquellas naciones. Todas ellas tenían la misma posibilidad que Rahab en Jericó para convertirse de sus pecados y entregarse al Dios de Israel, pero se obstinaron en seguir pecando y resistieron al Padre Celestial. Por lo tanto, perdieron el derecho de la tierra del Señor. Y esa tierra ha sido escogida por el Padre Eterno de una manera especial y la llama suya, la llama su tierra, como lo vemos escrito en Jeremías 2:7. También Deuteronomio 11:12, Jeremías 16:18. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. También te dejo Ezequiel 36:5, Joel 2:18. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Joel 3, versículo 1 y versículo 2. Ese texto nos enseña que el juicio del Padre Celestial va a caer sobre todas las naciones que han repartido su tierra. Números 34:12 dice, y la frontera descenderá al Jordán y su término será el mar salado.
Esta será la tierra de ustedes según sus fronteras alrededor. Esta será vuestra tierra según sus fronteras alrededor. Desde el principio de la creación, el Padre Celestial ha puesto límites que hacen la diferencia entre una cosa y la otra. De hecho, en el huerto del Edén había límites entre diferentes países y además el Padre Celestial puso un límite en lo que estaba permitido comer y lo que no estaba permitido comer. Y esos límites existían antes de que el pecado entrara al mundo. Así que esto nos enseña que no es el pecado el que ha causado que la Torá trace los límites entre una cosa y otra, porque el trazo de los límites es parte de la misma creación. Incluso en el tabernáculo recordarás que vemos diferentes habitaciones y niveles, y toda cosa creada necesita límites en los cuales existir y en los cuales funcionar, como lo vemos escrito en Hechos 17:26. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. La esencia del pecado es traspasar o cambiar los límites. Entonces, viene Mesías, pero él no vino para quitar los límites, ni cambiar los límites o ampliarlos, sino para ayudar al hombre a respetar y a funcionar dentro de los límites que ya están marcados por el Padre Celestial en la Torá. Porque el que comparte de un Mesías que vino para cambiar o quitar los límites que han sido marcados por el Padre Celestial, definitivamente que está presentando a un falso Mesías. Porque la esencia del espíritu del antimesías es que cambie los límites puestos por el Padre Celestial en la Torá, y esto lo vemos en la misma Torá, como por ejemplo en Daniel 7:25-26, dice: Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la Torá. Ahí está claro. Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. También te voy a dejar esta cita de Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, 4 y los versículos 7 y 8. La palabra griega que se tradujo como iniquidad, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Esa palabra griega es anomía y significa alegalidad, significa sin ley. Iniquidad significa sin ley y sin ley significa sin Torah. La palabra griega que se tradujo como inicuo es anomos y significa alegal, uno que no se sujeta a la Torah. Aquí se habla del hombre de pecado, el alegal, el ministerio de sin legalidad. Este es el espíritu del antimesías, es el que resiste la Torá del Eterno, que resiste la palabra del Señor y que intenta cambiarlo, eliminarlo y también eliminar sus límites. El hombre alegal es un hombre totalmente carnal. Una persona que no tiene Torá es una persona que está en la carne, y esto lo vemos escrito en Romanos 8:7-8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, por eso no se sujeta a la Torá de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo que va a caracterizar entonces a la última generación antes de la venida del Mesías es que no sabrá dónde están los límites. Ya no sabes ni, bueno, no sabrán la diferencia, no lo quería decir, pero bueno, no sabrán la diferencia entre un hombre o mujer
entre un adulto mayor, entre un joven, entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo puro, lo impuro, la luz, las tinieblas, no van a saber la diferencia entre la verdad, la mentira, qué está prohibido, qué está permitido. Ya no van a saber la verdad porque ellos no quieren límites. El Padre Celestial ha marcado en la Torá dónde están los límites, pero el hombre perverso lo tuerce todo. El hombre perverso enseña que Cristo vino a quitar la ley o para cambiar los límites marcados por la ley. El fin de ese hombre perverso es la muerte. Así que bueno, pues avanzamos. Números 34:8. Trazarán una línea desde el monte Or hasta Lebo Hamad y el término de la frontera será Sedad. La ciudad Hamad es la que más adelante sería la ciudad de Siria de Antioquía. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay dos ciudades con el nombre de Antioquía y una estaba en la provincia romana de Siria, en la costa, que es la que se menciona en el capítulo 11 del 19 al 27. Esa es una. Y esa misma también se menciona en Hechos 13:1. Y hay otra que estaba en Asia Menor, en Pisidia, y esta se menciona en Hechos 13:14. Siria de Antioquía es la que se menciona en Números 34:8. Así que más adelante vemos la expresión al otro lado del Jordán. Pero esta expresión se encuentra en muchos lugares de las Escrituras y aquí te lo voy a poner en Números, también en Deuteronomio, también en Josué, capítulo 1, también se menciona esa palabra, al otro lado del Jordán, casi siempre refiriéndose a la parte oriental del río donde estuvieron su territorio las 2,5 tribus. Pero es muy interesante ver que aunque Moisés no estaba ubicado al oeste del río, en la tierra de Canaán propiamente dicha, al usar esa expresión es como si la Torá viniese desde allí. Cuando el Padre Celestial redactó ese texto a Moisés, los hijos de Israel todavía no habían pasado el río del Jordán. Todavía no lo habían pasado y aún así se habla de la tierra que está al otro lado del Jordán. Y allí estaba Moisés junto con el pueblo. Y esto nos enseña que la Torá sale de la tierra de Israel. Más específicamente, la Torá sale desde Sión, como lo vemos escrito aquí en Isaías 2, versículo 3. Y también en Amós 1:2. Y está escrito en el texto hebreo que está en Ezequiel 5:5 y también Ezequiel 38:12, que Jerusalén es el ombligo del mundo, porque lo menciona como que está en el medio de la tierra, que es el centro de la tierra. Es lo que menciona la escritura. Y así entramos a Números 35, versículo 7. Vemos que los levitas recibieron 48 ciudades en todo el territorio de Israel. 6 de ellas servían como ciudades refugio. 6 de ellas, recordemos que 3 fueron puestas para las 2,5 tribus y las otras 3 quedaron para las 9,5 tribus del otro lado del Jordán. Números 35:11. Si una persona mataba a alguien por accidente, tenía la posibilidad de huir a una de las 6 ciudades de refugio. Cuando alguien había matado a otro, uno de los familiares más cercanos al muerto tenía la autoridad de ser el vengador de la sangre de este muerto, el redentor de la sangre. Goel Hadam es la palabra hebrea. Goel Hadam, el redentor de la sangre. ¿Para qué? Pues para que ejecutara
la venganza del Señor y derramar la sangre de aquel que había matado a su familiar, conforme a Génesis 9:6, donde está escrito: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Números 35:25 dice: la congregación librará al acusado de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Aquí la palabra congregación se refiere a la corte de justicia, al tribunal, es decir, al Sanedrín. En Números 36:6 vemos que la herencia de los terrenos en Israel se daba en primer lugar a los hijos varones. Cuando una hija se casaba, podía gozar de un terreno y una casa de la tribu de su esposo. Sin embargo, en este caso, algunas de las hijas de Israel recibieron un terreno de su padre por no tener hermanos. Ellas tenían que casarse dentro de su propia tribu para que su terreno no pasara a posesión de otras tribus. Dice: cásese con el que bien les parezca. Y esto nos enseña que el Padre Celestial no ha destinado una sola persona con la cual se puede casar. El Padre da libertad para que uno pueda casarse con la persona que bien le parezca, con tal que sea dentro de su tribu. Y el mismo pensamiento se encuentra en Primera de Corintios 7:39. Este texto dice que una viuda tiene el derecho de casarse con quien quiera, solo que en el Señor, es decir, con uno que tiene la misma fe en Yeshua. Un creyente no tiene derecho de casarse con uno que no cree en Yeshua, como lo vemos escrito en 2 Corintios 6, del 14 al 18. Y bueno, familia, hasta aquí la clase de esta semana. Espero con todo mi corazón que haya sido de bendición para ti, que te haya ayudado a comprender un poquito más las escrituras, que te haya inspirado a ir más a profundidad en este aprendizaje. Recuerda que esto solamente es algo muy básico, pero que yo sé que puede ser de gran bendición para tu vida si estás iniciando con este estudio de las parashás. Y bueno, no me quiero despedir sin antes agradecer muchísimo a todos ustedes por compartir este video para que pueda llegar a más personas. Gracias, gracias, gracias también por darle like, que también ayuda, por suscribirte a este canal de YouTube y también por integrarte con nosotros en el canal de Telegram. Te recuerdo que vamos a comenzar en octubre con unas clases que van a estar muy, pero muy edificantes, que es lo que siempre queremos, ¿verdad? Ser de edificación para otras personas, crecer juntos, crecer de la mano, crecer como familia que somos en el Señor. Y bueno, me despido enviándoles saludos, besos y bendiciones para todos. Bye bye.